7:27 minutos, de vuelta con más en Primera Página. En esta parte del programa recibimos esta mañana, y como es costumbre cada año, al representante de la FAO en Venezuela, el señor Alexis Bonte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Primera Página. Bienvenido. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación anual, ¿no? Gracias. Bueno, ya lo ven en pantalla. Estamos en la semana del Día Mundial de la Alimentación, y qué reto en estos momentos de tanta dificultad para el mundo, pues afrontar lo que representa este desafío, lo difícil que ha sido. Además, un planteamiento y un objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Cuéntenos en qué estatus estamos en este momento, lo que ha sucedido en los últimos meses, qué signos pueden dar de lo que ha sido la lucha contra, digamos, la inseguridad alimentaria y el hambre en el mundo. Ok, muchísimas gracias. A nivel mundial hay todavía, desafortunadamente, como 733 millones de personas que padecen de hambre. Eso es un poco la vergüenza mundial que tenemos, es que además hay que saber que producimos suficiente comida, ¿no?, para todo el mundo, porque con los 100% que producimos hay como 30% de pérdidas, y a pesar de eso todavía podemos alimentar al 90% de la población. Entonces, eso significa que tenemos suficiente comida. El problema son los sistemas alimentarios que no son resilientes cuando hay un choque, o que no son incluyentes, y que hay todavía esos 10% de problema. Eso es a nivel mundial. A nivel regional, la situación se mejora después del COVID y a pesar de la guerra que tenemos en el este de Europa. En América Latina teníamos como porcentaje de subalimentación 5% antes del COVID. Después del COVID y con la guerra que tenemos, se subió hasta 7% y ahora ya ha bajado hasta 6%. Estamos en el camino positivo, una tendencia que nos da como promesas, pero hay que tener cuidado. Todavía hay como más o menos 40 millones de personas en América Latina que tienen problema, preocupación de hambre. Pero ya es 4 millones menos que el año pasado. Buen camino, pero todavía mucho que hacer. ¿Es el continente más afectado de América Latina? No, por supuesto que no. Si la parte de África subsahariana, eso es como 20%. El sureste de Asia es entre 10 y 15%. Entonces, esos son los dos más afectados, y nosotros aquí estamos como a 5 o 6, no es tan malo. Después, como Europa es menos de 3%, entonces en América Latina no es el peor, pero hay que ver que en Latinoamérica es un continente que exporta mucho. Entonces, deberíamos ver cómo satisfacer a estos 5 o 6% de la población latina para que puedan tener acceso a los alimentos. Ahora, ante las realidades que estamos viendo, lo que usted mencionaba, que tiene que ver con los conflictos armados, las guerras que hay en este momento en Europa del Este y en Medio Oriente, con el caso de Gaza y ahora el Líbano, también esto pues ha dificultado la entrega de ayuda y alimentos a miles de personas. Se dice que hay un importante porcentaje de hambre en el mundo por causa de los conflictos. ¿Cuál es la cifra que se estima en este momento? Bueno, depende de los años, pero en general es entre 60 y 80% de las personas que padecen de hambre que son víctimas de conflictos armados. Eso es la causa principal, eso es humano. No es el planeta que te impide a producir y comer, es el ser humano que genera conflictos y que genera problemas en el sistema alimentario para que la comida producida llegue al consumidor. Eso es el choque principal. Después hay el cambio climático, la variedad meteorológica que da muchos problemas, por ejemplo, especialmente en la parte del Sahel de África, y ahí tienes una migración al norte o al sur que es muy fuerte, porque allá es complicado a producir. La mayoría del tiempo es súper seco, y este año hay un exceso de lluvia. Eso es un problema. Y si mira el tema con el cacao, sabe que el cacao ha subido de 2.000 hasta 12.000 dólares la tonelada, y eso es debido al cambio climático. En Costa de Marfil y en Ghana principalmente, que son los dos países que producen más, han tenido sequía e inundación y exceso de lluvia en el mismo año. Muchas enfermedades que llegaron, y ellos han tenido una pérdida de, si no me equivoco, es como 30% de su producción. Eso tiene un impacto a nivel mundial del precio del cacao, pero Sí. también para la gente que produce cacao en África es grave, porque ellos su salario, su ingreso ha bajado. Depende, claro. Pero aquí en Latinoamérica es una oportunidad increíble. ¿Y cómo vemos la realidad del cambio climático
si nos enfocamos en América Latina y también en el caso de Venezuela, porque estamos viendo no solamente desplazamientos en esta región del mundo por causa del cambio climático, sino que también esto afecta pues, la distribución y los lugares donde puede haber siembra, puede haber producción. Mira, a nivel de Centroamérica hay toda una parte que se llama el corredor seco, que sale de Guatemala hasta el norte de Panamá. Y ahí la FAO tiene un proyecto muy grande, no sé, no conozco el presupuesto, pero también hay el SICA, el secretario para la Integración Centroamericana, que colabora con la FAO y esta semana en Roma había una exposición del tema del corredor seco. Ahí la gente hace como 20, 30 años que tienen este problema. 2, 3 sequías y después un huracán. Es muy complicado para que se conviertan en una comunidad resiliente contra el cambio climático. Ahí el tipo de programa que se hace es al mismo tiempo una parte que es técnica, productiva, con adaptación al cambio climático, pero también acceso a microcréditos. Un campesino que solamente produce agricultura, productos agrícolas, no puede ser resiliente. Él tiene que tener otro tipo de ingreso que le permite mitigar los riesgos agrícolas. Es un proyecto, como se dice, integrado con varios sectores que abarca el proyecto. Bien, este año también han centrado el Día Mundial de la Alimentación en lo que tiene que ver con el derecho a la alimentación que está establecido en la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU. En ese sentido, ¿qué está haciendo la FAO? ¿Cuáles son los esfuerzos también que hace Naciones Unidas para continuar la lucha contra la inseguridad alimentaria y el hambre en el mundo? ¿Y cómo también piensan ahora articular mayores esfuerzos, lo que tiene que ver con el Pacto del Futuro, que ha sido recientemente lanzado? Mira, en particular este año el tema del Día Mundial es acceso a alimentos, no solamente alimentación, pero acceso a alimentos para mejor vida y mejor futuro. Alimentos porque hay que ser específicos. No es suficiente comer o comer mucho, hay que comer bien. Y a veces cuando tú no tienes acceso a la cantidad suficiente, hay que buscar la calidad. Sabemos que se dice, ¿no? El primer medicamento es tu alimento. Hay que buscar también la calidad de los alimentos. Eso es muy importante, sobre todo al inicio de la vida de la gente, donde hace falta las vitaminas, las proteínas, los minerales. Aquí en Venezuela trabajamos con el INN y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación para asegurar que en las comedores escolares hay un acceso a una dieta muy saludable y muy variada, diversificada. Y eso es súper importante y lo hacemos también con el PMA, una agencia del Sistema de Naciones Unidas. Nosotros lo hacemos en las ETAs, las Escuelas Técnicas Agrícolas, porque ellos tienen acceso a tierra. Hay ETAs que tienen hasta 100 hectáreas y ahí se puede producir un poco de todo, hortalizas, árboles frutales, caraotas y maíz, y eso te da una dieta que es mucho más saludable y accesible, porque hay estudios que dicen que América Latina es la región donde la dieta saludable es la más cara del mundo. Sí, será como $4 por día por persona. Entonces, claro que hay un segmento de la población que no tiene acceso a eso. Entonces, hay que buscar soluciones como alternativas. Y aquí, trabajando nuevamente con el INN, hemos desarrollado un enfoque que son las arepas estrellas. Ya vamos a estar hablando de eso en la próxima parte, Perfecto. Que me parece súper interesante, además del trabajo que está haciendo la FAO en Venezuela, cuál es la situación alimentaria en este momento del país, en qué hemos avanzado. Más adelante también lo conversamos con nuestro invitado, el señor Alexis Bonte, representante de la FAO en Venezuela, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el marco de la Semana del Día Mundial de la Alimentación. A la pausa y volvemos. De vuelta con más en Primera Página, estamos conversando con el señor Alexis Bonte, representante de la FAO en Venezuela, a propósito de la Semana del Día Mundial de la Alimentación. ¿Cuál es la situación en el país de acuerdo a los datos, a la investigación, a la misión de la FAO en Venezuela? ¿En qué hemos avanzado en virtud de la inseguridad alimentaria y del hambre también en esta parte del mundo? Mira, como sabes que es un poco complicado y complejo hablar de las estadísticas porque hay varias fuentes, hay varias definiciones del hambre, de la inseguridad alimentaria, que sea severa o moderada, etc. Pero entonces vamos a hablar de rango, ¿no? Hace como 4 años el rango era entre 20 y 25, 30% de gente que estaba con subalimentación. Ahora, como hemos visto, la economía se ha mejorado mucho para casi la mayoría del país, pero todavía hay como segmentos de la población que tienen problemas.
Y este rango ahora es como entre 10 y 20% de la población que todavía tienen preocupaciones de seguridad alimentaria. Entonces depende nuevamente de la definición. La preocupación mayor es que estos 10 a 20% de la población son la misma gente que tenía esta preocupación hace 5, 6, 7 años. Entonces que acumulan años de preocupación del hambre. Eso es un poco el problema. Y como se dice, ¿no? La lucha contra el hambre es primero una lucha contra la pobreza. Los dos aspectos tienen que ir conjuntamente. Tenemos que trabajar contra la pobreza y contra el hambre también. El problema del hambre no es solamente acceso a dinero, es también una cultura. Si tú miras a nivel mundial, en Estados Unidos hay como 40% de los adultos que son obesos. Si tú vas a los Países Bajos, es 15%. La gente tiene el mismo nivel de ingreso, pero la cultura es muy diferente. Entonces, educación a la nutrición, a la buena alimentación, a la dieta saludable, es algo también súper importante y eso hay que hacerlo tanto en la casa que en la escuela. ¿Y cuáles son los proyectos que encabezan en Venezuela para coordinar, también establecer un mecanismo de cooperación que busque mitigar estos efectos? Mira, el año pasado firmamos lo que se llama el Marco de Programación País entre la FAO y Venezuela. Y ahí tenemos una cartera de, pienso que es como 45 millones de dólares en 3 áreas de trabajo. La primera es seguridad alimentaria, la segunda es sistemas alimentarios y la tercera es todo lo que es cambio climático y conservación de la biodiversidad. Para lo que es seguridad alimentaria y nutricional, tenemos un proyecto que implementamos conjuntamente con el Ministerio de Alimentación, Agricultura y el INN sobre las dietas saludables específicamente que se generan a través de las escuelas técnicas agrícolas que hemos hablado justo antes de la pausa. Para los sistemas alimentarios tenemos un proyecto sobre las semillas, producción de semillas de calidad. Como se dice, en la vida todo empieza con una semilla. Hay que esta semilla sea de buena calidad. Entonces aquí durante 5 o 6 años había como una brecha entre Venezuela y, por ejemplo, el centro que produce las semillas de alta calidad de maíz que está en México. La FAO ha facilitado esta transferencia de semillas de extrema buena calidad. Entonces lo hemos multiplicado con el Ministerio de Agricultura hacia que ahora están disponibles para la venta y la compra para los productores. Eso es al término de agrícola y alimentación. Y nos hablaba también del proyecto de una arepa, que es el plato tradicional de los venezolanos, el desayuno de muchas personas en el país. Nosotros creemos en las soluciones que vienen del propio país, que viene de la propia comunidad. Entonces, basándose en la arepa, lo que hemos hecho es mejorar la calidad nutritiva de la arepa. Es integrar en la masa de la arepa ingredientes como berenjenas, como zanahorias, como sobre todo las hojas verdes, ¿no? Acelga, espinaca, etc. Esas son hojas que te permiten tener muchas fibras, proteínas y vitaminas A y C. Eso es súper importante, es súper accesible. Por ejemplo, hay una planta que se llama Amaranthus. Eso es como una hierba mala. Tú la sembras y se va a mantener para años. Estas hojas son increíbles en términos de nutrición. Hay soluciones locales que se puede hacer y que son también muy accesibles a la población. Ahora, pero también es importante el contenido de la arepa, ¿no? La proteína que quizás también se puede el mezclar. acceso, la posibilidad que tengan las personas de adquirir eso. No, pero bueno, el alimento. La arepa pienso que es muy accesible. Ahora, yo entiendo que hace 5 años había gente que hacía arepas con yuca, con plátano, porque no tenían acceso a la harina pan. Pero ahora pienso que esta situación se ha mejorado mucho. Hemos visto que en algunas comunidades mezclan con sardinas o con otros peces. Entonces se puede mezclar con huevos también, para que haya proteínas animales, pero proteína vegetal también, que son muy buenas. Estimado Alexis, para finalizar, ¿cuáles son las actividades que tienen próximamente en Venezuela para conmemorar esta semana? También la forma en la que hacen que la gente esté enterada del trabajo y la misión de la FAO en el país, en los estados clave, donde tienen actividades permanentemente. Bueno, el más importante es concientizar a la gente, es lo que estamos haciendo los dos ahora. También hemos hecho 3 entrevistas con otros canales para asegurarse que la gente se da cuenta que es un derecho humano, que está en la Constitución de Venezuela, como en muchos otros países, que el gobierno con las capacidades que están tratando de hacer lo mejor que puede, pero también es la responsabilidad del sector privado de pagar a la gente correctamente y también a la población de saber cómo comer de manera saludable. Eso es un poco el tema.
Es un derecho humano y también hay que saber que el mejor activo de un país es una población que come de manera sana. Eso es el más importante. En términos de eventos, el martes estuvimos en la UCB con varios actores, el PMA, la INN y una experta, Marisol, una experta en dieta saludable, que ella consiguió hacer que a nivel mundial vamos a tener un día mundial de hortalizas y verduras. Entonces va a ser otra oportunidad para concientizar a la gente. También esta tarde vamos a tener un pequeño evento con el INN y hemos trabajado también con el Ministerio de Educación para la reactivación de la capacidad productiva de una escuela técnica agrícola en Carrizal. Y el sábado estaremos con los niños de 5 a 10 años, pienso como más o menos 100 niños, en el banco de libro en Altamira, y ahí habrá como juegos para que se den cuenta de lo que es una dieta saludable. Habrá cuentos, habrá juegos. Esa es una actividad abierta para todo el público. Para todo el público, pero entiende que hay una capacidad de 100, Claro. 100 niños, entonces los primeros que llegan, los primeros que van a estar servidos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por ofrecernos las perspectivas de lo que sucede en torno a la lucha contra la inseguridad alimentaria, el hambre en el mundo. Como mencionaba, datos interesantes. Nuestro invitado esta mañana, el doctor Alexis Bonte, representante de FAO en Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias. A usted por venir. Nos vamos a la pausa. Son las 7:48 minutos. Más actualidad, noticias y también entrevistas al regreso en Primera Página.